Soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más, en esta tu plataforma de Zoom, y pronto estaremos en vivos también en el canal de YouTube, y también queremos transmitir todo en Facebook Live. Facebook Live. Ok, así que también vamos a estar ahí dentro de un par de semanas más. Así que bueno, gloria al nombre de Jesús. Les saludo a todos ustedes en el nombre poderoso de Jesucristo. Para mí es un privilegio que ustedes me permitan entrar una vez más en sus hogares y que vayamos todos juntos a aprender lo que de parte de Dios el Señor ha preparado para nosotros. He estado trabajando hoy en esta tarde y tengo una sonrisa en mis labios porque yo siento en mi corazón que esto va a ser de edificación. Aunque tal vez algunos de ustedes se vayan a cuestionar y diciendo, pastor, yo entro en esto. Absolutamente que sí, tú entras en esto. Todos nosotros entramos y cada quien recibe la parte que le toca de parte de Dios. Así que mucha atención, libreta en mano, pluma en sus dedos. Aprendan todo el tiempo ustedes a tener una pluma, una libreta y a siempre estar todo el tiempo escribiendo, porque esas notas le van a servir a usted en todo, en su vida personal. Y un día que usted esté conduciendo una célula, un grupo de amistad, aún en su propio hogar, un devocional familiar. Así que muy atento a todo esto, sea de las personas que escriben, apuntan, porque un día usted lo va a querer compartir con alguien más, a lo mejor con un familiar, todos para Cristo. Amén. Así que, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy o en esta noche de discipulado? Todos los jueves estamos en vivo aquí en esta tu casa, ¿verdad? Pronto estaremos en YouTube, pronto estaremos en Facebook Live, pero ahora estamos en Zoom. Y cada vez que tú te quieras comunicar con nosotros directamente, tú puedes enviarnos un texto en nuestro número de WhatsApp, área 408-334-2142. Tú te puedes comunicar ahí y enviarnos un texto y nosotros te damos toda la información que tú necesites. Así que mis muy amados, hoy en esta preciosa noche, hoy quiero hablarles acerca del discipulado, o lo podemos llamar comúnmente en este tiempo liderazgo. Discipulado y liderazgo. Voy a estar usando estas palabras simultáneamente, lo cual verdaderamente para mí están enlazadas. Hay un paralelismo en estas dos palabras y las voy a estar usando de esa manera. Y quiero empezar por mi cita inicial. Mi cita inicial se encuentra en Mateo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 5, hasta el versículo número 12. Así dice la palabra de Dios, y escrita está en el nombre poderoso, majestuoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice así, mi amado, de la Nueva Versión Internacional. Tenemos las dos versiones ahí en pantalla para usted. Dice así, dice: al estar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que tú digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ven, y va, y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace.
Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les dijo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinarán de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Yo sé que algunos de ustedes están familiarizados con este relato bíblico, o tal vez algunos de ustedes es algo nuevo, pero lo importante aquí es ver algunas cosas. Primeramente, es que se le estaba trayendo a Jesucristo algo que verdaderamente necesitaba su atención. Este hombre, llamado el centurión, le pide ayuda y le habla no de una ayuda para sí mismo, sino que le habla de una ayuda para alguien más. Era su siervo, en otras palabras, su empleado, o en aquellos tiempos, su esclavo, que se encontraba verdaderamente enfermo y estaba sufriendo. Y este hombre, al amar a aquel siervo de él, fue en busca de Jesús. Lo impresionante de este relato bíblico, mis amados hermanos, es que cuando él le busca y le cuenta exactamente la necesidad, no de él, sino del siervo que él tenía en su casa, al Jesús decir que él iba a ir a sanarlo, el centurión lo detiene. Y lo detiene y le habla de una autoridad. Escucha bien esto, porque esto es muy importante, mi muy amado y mi muy amada. Le habla de una autoridad, pero no solamente de una autoridad, sino que le explica a qué autoridad él se está refiriendo. Él le hace una referencia diciéndole: yo soy alguien en autoridad y yo tengo gente bajo mi autoridad. Escuche bien, él era autoridad, tenía gente bajo su autoridad y le dice: y esta es la manera que la autoridad trabaja. Yo le digo a uno: ven, y él va. Yo le digo al otro: ven, y él viene. O le digo: haz esto, y él lo hace. Increíblemente, cuando él está hablando de esto, de pronto le dice él: Señor, verdaderamente no tienes que ir hasta mi casa. Tú también eres hombre de autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. No solamente hablamos de una fe extremadamente grande en el corazón de este hombre, sino hablamos que él está explicando lo que es una autoridad, lo cual el maestro ya conocía la autoridad, pero lo sorprende. ¿Por qué? Porque le dice: reconozco tu autoridad. El reconocer la autoridad es un regalo de parte de Dios. Es algo que todos nosotros, como seres humanos y como hijos de Dios, debemos de reconocerlo. Pero hay algo también bastante importante en esto, y es la influencia. Y en esto yo me quiero concentrar un poco. Este hombre influye a Jesucristo y lo influye de una manera donde lo hace responder de la manera que Jesús verdaderamente no iba a responder primariamente hablando. Jesús iba a ir hasta aquel lugar para hacer su sanidad, pero sin embargo este hombre lo convence con una influencia positiva y le hace hacer lo que nadie alguna vez antes había hecho, que lo hace hacer solamente decir la palabra y hará el milagro. Increíblemente, Jesucristo dice: nunca he conocido a alguien con tanta fe en ningún lugar de los que he estado previamente antes. Quiere decir que el reconocer la autoridad es una señal de fe. Y quiere decir que cuando uno reconoce la autoridad entre los hombres de Dios, ¿qué pasa? Hay una bendición que Dios detona, manda, ejercita, así como pasó en Jesucristo. Por eso las últimas palabras de Jesús fueron: ve,
todo se hará tal como creíste. Qué cosa tan increíble, mis muy amados, porque hoy les voy a hablar y les estoy hablando acerca del discipulado, o lo que la mayoría de la gente reconoce como el liderazgo. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el discipulado? ¿Y qué es el liderazgo? En sí, el discipulado y el liderazgo es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Escuchen bien, porque esta palabra parece que se nos hace bastante familiar en las iglesias cristianas evangélicas, porque mucha gente habla de responsabilidad. Pero la pregunta sería, ¿cuántos entendemos esa palabra? Pues esta palabra de responsabilidad viene del latín responsum. Esta palabra de latín responsum, gloria al nombre de Jesús, es del verbo responder. Responsabilidad viene del verbo responder. Entonces, por eso nosotros podemos deducir que la palabra responsabilidad significa la habilidad de responder. Escucha bien, mi muy amado y amada. Responsabilidad significa la habilidad de responder. Escríbelo, porque esto es bastante importante. Cada vez que de aquí en adelante cualquier persona diga, es que necesitamos ser responsables, es que necesitamos responsabilidad, lo que verdaderamente está tratando de decir es que necesitamos responder. ¿Y cómo lo voy a probar todo esto? Bueno, primeramente, ya expliqué lo que significa la raíz completamente de la palabra responsabilidad. Pero hoy quiero mostrarles algunos personajes en la escritura. Y ya el primero que vamos a ver se encuentra en el libro del Evangelio según nuestro hermano Lucas. Vayamos a Lucas, no a Mateos, ni a Marcos, ni a Juan, sino a Lucas. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y voy a dar lectura de la Reina Valera. Así que mucha atención a esto. Lucas 9, 55 al 52. Así está escrito. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Este era el segundo. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mucho cuidado y preste atención. Entonces también dijo a otro, este era el tercero. Ya habían pasado dos. A los dos les había dicho, sígueme. Ahora ve al tercero. Entonces también dijo al otro en el versículo 61, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Observemos aquí bien claro. Aquí hay tres personajes en este registro bíblico. A los tres se les hizo la invitación de un discipulado o de tener un liderazgo. Pero los tres respondieron de la misma manera. Tenían algo que hacer. Querían hacer algo antes de verdaderamente seguirle. Y recordemos que esto de responsabilidad es la habilidad de responder. Estos tres que pasó, estos tres no respondieron adecuadamente. Pero ahora miremos el registro de Mateos, capítulo 9, versículo 9. En este registro encontramos el gran llamamiento de un hombre que se llama Mateo. En hebreo es Matiyahu.
En el verso 9, estamos bastante familiarizados la mayoría de nosotros, pero en el verso 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo capítulo 9, versículo 9, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo las mismas palabras, sígueme. Pero vean la respuesta. Y se levantó y le siguió. Mis muy amados, Mateo fue la diferencia de los otros tres. Los otros tres tenían algo que hacer. Los otros tres respondieron de la misma manera, aunque cada uno de ellos tenía algo respectivo de hacer, pero la respuesta fue la misma. Maestro, espérame. Maestro, detente. Maestro, tengo que hacer algo primero. Sin embargo, Mateo fue el único que solamente se levantó sin decir una sola palabra y le siguió. Aquí, este hombre llamado Mateo respondió y por eso se convirtió en un discípulo de Jesús. Quiere decir, él tuvo responsabilidad porque él respondió. Ahora, este Mateo fue uno de aquellos hombres, gloria al nombre de Jesús, que Dios usó para escribir uno de los evangelios, de los Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno de los 4 evangelios que nosotros hoy tenemos en lo que llamamos la Biblia, la recopilación de los libros. La palabra Biblia significa biblioteca, quiere decir una recopilación de libros. Y eso es lo que tenemos hoy. Cuando hoy nosotros decimos vamos al libro de Mateo, la gente hoy solamente lo busca con facilidad, pero este Mateo fue aquel que Jesús llamó y él respondió y se convirtió en un discípulo, en otras palabras, en el lenguaje de hoy, en un líder. Sí, en un líder. Y ahora le había dado una tarea ministerial, una tarea que impactó al mundo cristiano por más de 2000 años y lo sigue impactando hoy. Cuando tú lees el libro de Mateo, es fascinante. Te encuentras con relatos bíblicos que verdaderamente te hacen ver la perspectiva bíblica, algo lindo, algo precioso. Pero ¿qué hubiera sido si Mateo no hubiera respondido de esa manera? ¿Qué hubiera pasado si Mateo no hubiera sido responsable en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si cuando Jesús le dice, sígueme, él hubiera dicho, espérate, ¿sabes qué? Tengo que ir con mi esposa, tengo que decirle que me voy a ir contigo, tengo que arreglar las cosas en la casa antes de hacer lo que tengo que hacer. No, Mateo se levantó y solamente fue. Ahora, vamos a profundizarnos un poco más en esto, mis muy amados, porque el discipulado o el liderazgo es como una montaña. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es como cuando uno va escalando una montaña o va escalando una pirámide y de pronto abajo hay bastante campo en la parte de abajo. Pero a medida que uno va subiendo, verdaderamente se da cuenta que no hay tanto campo. Entre más sube, el campo se va haciendo más y más pequeño. Quiere decir que cuanto más escalamos, más responsable tenemos que ser. Allí es donde encontramos la palabra que relativamente nos denota que es integridad. La integridad es lo que más se necesita cuando más alto vamos subiendo, cuando más alto vamos escalando en esa montaña, cuando nos vamos dando cuenta que nuestro campo se hace más pequeño, porque entre más alto escalemos, más pequeño se va haciendo el campo donde vamos caminando. Ahora, ¿qué significa entonces esa palabra de integridad, pastor? Bueno, también viene del latín, gloria al nombre de Jesús, que significa o es integrista o integritatis, integritatis o integristas. ¿Qué significa eso? Significa totalidad. Esto es lo importante, el significado de la palabra. No es que nos aprendamos el latín, sino que entendamos lo que significa totalidad. Cuando tú ves a una persona y le dices, ¿qué persona más robusta? ¿Sabes lo que tú estás tratando de decirle sin darte cuenta? Que esa persona tiene integridad en su forma
de ser, en su comportamiento, aunque tú no le estás diciendo eso, pero sí se lo estás diciendo. Entonces, la palabra integridad tiene que ver con totalidad, tiene que ver con robusto, tiene que ver con honestidad y tiene que ver con rectitud. Cuando tú ves una persona y de pronto dices, ¿qué persona más recta esta? Esa persona lo que dice lo hace. Esa persona verdaderamente tiene palabra de firmeza. Ese no anda en doble pensamiento. Ese no te dice sí hoy y mañana no. Ese no se compromete hoy y de pronto te sale con un cuento mañana. En el discipulado y en el liderazgo se necesita la integridad, porque la integridad verdaderamente es el ser robusto, el ser honesto, el ser recto. Y cada uno de nosotros que somos llamados por Cristo Jesús, todos nosotros somos llamados para ser discípulos de Jesús. En otras palabras, en el tiempo de hoy se les llama líderes. Sí, líderes. Entonces, ahora entendemos que el discipulado o el liderazgo es responsabilidad, que la responsabilidad es dar respuesta, o sea, la habilidad de responder. Y ahora tenemos el entendimiento que para ir subiendo a esa cima, entre más subimos, más integridad necesitamos. Totalidad, robustez, honestidad, rectitud. Ahora, cuando nosotros nos convertimos a Cristo y nos convertimos en discípulos del Señor, comenzamos a aprender. Todo esto es una escuela. Todos nosotros, cuando comenzamos a entregar nuestra vida y comenzamos a ir a la casa de Dios, la casa de Dios es una escuela. Hoy en esta noche tú estás en un discipulado, noches de discipulado. Tú estás en una escuela. Y en la escuela que hacemos, aprendemos. Y cuando nosotros aprendemos, aprendemos palabras, aprendemos expresiones, aprendemos cosas positivas, pero también es bueno hablar también de las cosas negativas. Porque en todo lo que tú enfrentes, en tu vida personal y en tu vida espiritual, hay una influencia positiva y una influencia negativa. Por ejemplo, cuando una persona se fatiga, puede perder el enfoque por el cansancio, porque está fatigado, está fatigada. Cuando una persona no está siendo productivo o productiva en la casa de Dios, tampoco está siendo efectivo en su propia casa. Yo como pastor, cuando veo una persona que la veo con un cansancio espiritual, yo me preocupo, porque lo primero que pienso es que no solamente está cansado en un cansancio espiritual y que está siendo no productivo en la casa de Dios, pero lo que más me preocupa es la casa, porque si no está siendo productivo en la casa de Dios, mucho menos está siendo efectivo en su propia casa. Y en su propia casa afecta a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija. Esto es lo más preocupante para un pastor. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la casa de Dios, siempre van a haber más discípulos ahí. Siempre van a haber más líderes ahí. Pero en tu casa, mi amado, en tu casa, mi amada, solamente estás tú y tu esposo. O tú y tu esposa. O tú y tu papá. O tú y tu mamá. Fijémonos bien en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Algo que es bonito de notar. Vayamos todos a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Y espero no ir tan rápido en esto. Espero que usted me esté entendiendo lo que estoy transmitiendo de parte de Dios. Mire lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así, dice, me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Respondió él, los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Voy a volverlo a leer. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Estas son las palabras de Elías. Escuche bien las palabras de Elías. Los israelitas han rechazado tu pacto,
han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Ahora, ¿qué nos muestra todo esto y por qué escogí esta cita? Porque aquí el gran profeta Elías, a causa de lo que él miraba entre el pueblo escogido, escuche bien lo que le estoy diciendo y ponga atención, a causa de lo que él miraba entre el pueblo escogido y amado por Dios, era su pueblo, era el pueblo escogido, el pueblo amado, pero Elías lo está viendo, él se está enfocando en lo que el pueblo estaba haciendo y ahí fue cuando él sintió cansancio, allí sintió él fatiga. Pero nosotros encontramos lo que nosotros debemos hacer cuando esto pasa en la vida de un discípulo y un líder. Porque aún Elías se cansó. El gran profeta Elías, el hombre de Dios, el hombre que fue usado extraordinariamente, uno de los profetas mayores. ¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Saben lo que hizo Elías? Elías abrió su corazón y confesó su frustración. Y es de suma importancia hablar y confesar nuestras cargas. Cuando nosotros nos sentimos cargados, siendo hijos de Dios, siendo llamados al discipulado, llamados a un liderazgo, como usted lo quiera mencionar o poner, nosotros tenemos que entender que cuando nos llega la carga, cuando nos llega la frustración, cuando nos llega el cansancio espiritual, debemos abrir el corazón y confesar nuestra frustración. Por favor, que no se te olvide esto. Porque cuando tú te llenas de todo esto y tú comienzas a cargarlo, ¿sabes qué lo que terminas haciendo? Te terminas matando. Tú terminas cometiendo un suicidio espiritual. No es que alguien te mató a ti, es que tú solo te mataste. ¿Por qué? Por no abrir tu corazón, por no confesar en ese momento tu frustración, por no buscar el consuelo en ese momento, la dirección de parte de Dios. Y te lo voy a probar bíblicamente. Te lo voy a probar bíblicamente. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23. Deberías de saber lo que dice este salmo. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Pero no voy a leer todo el salmo porque ya tú te lo debes de saber. Pero lo que me impacta es cuando el salmista comienza a declarar esto y comienza a decir esta declaración y le dice, el Señor es mi pastor. Tú puedes decir, se lo estaba declarando a Dios. ¿O será que nos los estaba declarando también a nosotros? ¿O será que él verdaderamente estaba expresando lo que su alma sentía en ese momento? En los momentos de frustración, el salmista pudo darse cuenta que el Señor era su pastor y que si él era su pastor, nada le iba a faltar. Pero el segundo verso es un verso impactante para mí, porque dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Detente un poco, piensa, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos frustrados, cansados, espiritualmente hablando? Sentimos un peso, sentimos un agobio, sentimos una frustración. ¿Por qué yo te estoy diciendo todas estas cosas? Porque en nuestra humanidad, todos nosotros como discípulos de Cristo Jesús, vamos a enfrentar esto tarde o temprano. Uno los enfrentaremos más rápido que otros. Unos seremos más fuertes que los otros. Pero ¿cuál es la llave de nuestra fortaleza? Ah, yo ya lo sé. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, pero hay algo más.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Espérate, espérate. ¿Sabes lo que yo hago como pastor? Y discúlpame que te esté expresando estas palabras. Cuando yo veo a alguien cansado, ¿sabes lo que yo hago? Lo pongo a descansar. Ahora, automáticamente en la humanidad del hombre, alguien piensa, el pastor me está sentando. El pastor me está quitando mi lugar. Mira cómo maquina la mente y el enemigo, cómo tira el dardo para hacernos pensar mal. ¿Sabe lo que yo aplico? Yo aplico Salmos 23. Cuando hay una persona cansada espiritualmente hablando, cuando hay una persona frustrada espiritualmente hablando, ¿sabe lo primero que yo hago? Es llevarlo a un lugar delicado y ponerlo a descansar. Y decirle, mira, tú no puedes hacer esto ahorita. No te veo bien. Lo que el pastor está tratando de decir es lo que he aprendido del pastor de los pastores. Quiero que descanses. Quiero que reposes. Quiero que te tomes un sueñito sabroso. Que recobres tus fuerzas. Que el Señor en ese momento te mande su porción de su espíritu y te ponga una carga poderosa de parte de él para que tú te levantes una vez más. Porque cuando tú descansas, escúchame bien, hija de Dios e hijo de Dios. El problema es que cuando nos han puesto a descansar, siempre miramos la parte negativa. Me disciplinaron, me sentaron, me quitaron. Pero ¿por qué verdaderamente no ves que lo que está transmitiendo el Espíritu Santo al pastor, al siervo de Dios, al varón de Dios, al hombre de Dios, es que en ese momento tú descansas un poco de toda esa frustración en tu corazón, en tu mente y en tu alma? Y que en ese momento continúes, como dice el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy descansando. Y cuando estoy descansando, estoy reposando. Y cuando estoy reposando, estoy tomando el agua. ¿Y cuál es el agua sino la palabra que limpia, lava y vivifica? ¿Estás viendo cómo a veces malentendemos las cosas? ¿Estás viendo cómo a veces el pastor trata de quitarnos una carga de encima para que entremos en un periodo de renovación, para que entremos nosotros en un periodo de bendición, en un periodo de descanso, para que reposemos, para que tomemos las aguas de la palabra, que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que recobremos nuestra fuerza, porque el verso 3 dice, confortará mi alma. ¿Cómo puedes confortar tu alma si no estás descansando? El descanso es necesario. Aún yo como pastor, cuando yo me voy con mi familia, cuando digo, hermanos, vamos todos de vacaciones, vamos todos a tomar un tiempo familiar. ¿Saben lo que estoy tratando de hacer con todos ustedes? Estoy tratando de enviarlos a descansar. Estoy tratando de que ustedes reposen, porque yo también no soy de acero, no soy de hierro. Yo también tengo un cuerpo humano, un cuerpo de carne y de hueso. También yo me canso. También yo necesito un reposo. Entonces, quiero que veas toda la figura, todo el enfoque que Dios me está transmitiendo para transmitírtelo a ti y para que te des cuenta verdaderamente qué es ser llamado un discípulo o un líder en los tiempos de hoy. Entonces, en pocas palabras, este salmo tan famoso, porque es el salmo yo creo que más famoso de todo el mundo, nos dice, en verdes pastos me hará descansar. Algunas veces tenemos que recostarnos y debemos de estar dispuestos a hacerlo. Cuando el hombre de Dios te dice, es tiempo de descansar, es tiempo que reposes un poco. Yo lo he hecho como pastor. Yo he puesto a varias personas a descansar y no las pongo a descansar porque están haciendo algo mal. Las pongo a descansar porque veo
que tienen un cansancio en su corazón y en su alma espiritual. ¿Y qué es lo que yo quiero que hagan? Que vayan a esos pastos verdes, que descansen y que dejen fluir el agua en ellos y que tomen ahora del agua viva en el nombre del Señor y que puedan disfrutar todas esas cosas maravillosas y hermosas que Dios mismo les ha dado. ¿Me entiendes lo que te estoy tratando de transmitir? ¿Tú me entiendes lo que estoy tratando de explicarte? Quiere decir que no puedes estar espiritualmente fuerte y emocionalmente fuerte cuando verdaderamente estamos agotados físicamente. Por eso cuando una persona trabaja tantas horas, yo le digo, mira, tú estás dañando tu cuerpo y no solamente tu cuerpo, pero también tu espíritu. Porque cuando hay un desgaste de desvelo, tú sabes lo que pasa, no solamente tu cuerpo está sufriendo, pero también tu alma y tu espíritu están resintiendo eso. No es saludable. No es saludable. Tú necesitas verdaderamente estar físicamente bien, no físicamente cansado y agotado. Es importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Eso fue lo que le sucedió a Elías. Dios no regañó a Elías. Dios no lo castigó a Elías. Dios tampoco le dijo, ¿qué te pasa, Elías? ¿Solo estás teniendo lástima de ti mismo, Elías? No, él simplemente dice la Escritura que él lo dejó dormir. ¿Quieres que te lo prueben? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Fíjate bien en esto. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5. Dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Ahí está Elías, dormido. De repente, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Mira que Dios no lo reprendió, no lo regañó, no le quitó el llamamiento profético, no, solamente lo dejó, le miró su cansancio, le miró su frustración. ¿Y qué hizo Dios? Ojalá todos pudiéramos entender esto, porque hay personas que no lo entienden y cuando el hombre de Dios los manda a reposar, se molestan, se enojan, se van, abandonan su lugar, pero nunca entendieron lo que el hombre de Dios estaba tratando de hacer. Estaba tratando de darle un reposo. Y fue ahí lo que Dios hizo. Yo he aprendido todo lo que sé, verdaderamente lo he aprendido de Dios. El Espíritu Santo me lo ha enseñado, me lo ha mostrado, y bendito Dios por los hombres de Dios. Ahí dice, luego se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido y de repente el ángel le tocó. Cuando era el momento ya donde él ya había descansado, llega el ángel, lo toca y solamente le dice, bueno, levántate, ¿pero para qué? Para comer. No solamente necesitaba el reposo físico de dormir, pero también necesitaba el alimento. Dos cosas que se necesitan como hijos de Dios, como discípulos, como líderes caminando. Necesitamos el reposo y necesitamos el alimento. Por eso Salmos, el salmista nunca se equivocó. Él nunca se equivocó cuando él dijo en Salmos 23 con toda claridad, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces tenemos que tener la seguridad que nosotros podemos descansar en Dios cuando somos sinceros y cuando nosotros confesamos nuestras cargas y las traemos a los pies de Cristo. Mi amado hermano, cuando tú traigas una carga en tu corazón, amado discípulo del Señor, amada hija, hijo de Dios, cuando tú traigas, líder, una carga en tu corazón, ven, ten confianza, declárala, no tengas temor.
¿Sabes qué es lo extraño en todo esto? Yo no sé por qué en nuestra humanidad pensamos que cuando nosotros declaramos la verdad, el hombre de Dios nos va a ver a nosotros como menos. Cuando nosotros declaramos la verdad de los cansancios, de los problemas, pensamos que el pastor nos va a ver medio raros. Es que el pastor ya no va a pensar de igual manera de mí. Pero mi amado hermano, no es que Dios ya lo sabe todo. ¿Y cómo te ve Dios? ¿Te ve diferente? ¿Eres menos hijo de Dios porque Él te ve? Absolutamente que no. De la misma manera, cuando tú vienes con tu pastor, con el hombre de Dios, y tú haces declaraciones, lo único que el hombre va a hacer, el hombre de Dios, es orar por ti para que Dios, el Espíritu Santo, te dé ese descanso, para que tú puedas reposar en Dios completamente. Él va a orar contigo para que tú no te sientas que estás solo. Ahora hablemos un poco de actitud. ¿O no? ¿O la dejamos para la próxima semana? Sí, yo creo que la vamos a dejar para la próxima semana, porque yo creo que lo que hemos hablado hoy ha sido suficiente. Y yo creo que esta palabra, esta enseñanza, yo no solamente creo, pero estoy seguro que te ha edificado. Y estoy seguro que te ha hecho ver las cosas con una perspectiva tan diferente. Posiblemente aún Salmo 23 lo estás viendo tan diferente como lo habías visto antes, porque a pesar de que es el salmo más famoso, es el más incomprensible. Quiere decir, la mayoría no lo entendemos correctamente. Así que, mi amado, ahí donde te encuentras, ¿por qué no cierras tus ojos? Mi amada, discípulo, discípula de Dios, mi amado líder, cierra tus ojos y oremos. Padre, yo no sé verdaderamente quién tiene una carga en su corazón, quién se siente agobiado, cansado, frustrado. Elías miró a tu pueblo y estaba frustrado. Elías miró a tu pueblo y dijo, Señor, no han hecho nada bien. Todo lo que les he profetizado, todo lo que le he dicho que hagan, no lo han hecho. Más bien, han hecho mal. La frustración de un hombre de Dios, de un discípulo, de un líder, de una líder, es ver al pueblo que no da una respuesta. Esa era verdaderamente lo que le frustraba a Elías, el ver que aquel pueblo que Dios amaba, aquel pueblo que Dios había escogido, no hacía lo que Dios le pedía que hicieran. Y eso nos puede llevar a todos a una frustración. Pero por eso la palabra siempre nos llega a tiempo. Por eso siempre la palabra llega nunca tarde, sino siempre está en el momento preciso. ¿Será que estás pasando frustración en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu? Porque queremos ver respuesta, porque queremos ver gente cambiada, porque queremos ver gente transformada. Y a veces trabajamos y oramos y pedimos, pero no vemos a veces esos cambios. Lo mismo le pasó a Elías, al gran profeta de Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Lo puso a descansar. Se recostó en un arbusto, en un árbol, en una sombra, y allí el Señor lo dejó dormir. Yo pido al Espíritu Santo en esta noche, en esta mañana, en este día, no sé cuándo te va a tocar escuchar esta palabra, pero yo pido que te envíe descanso. Yo pido que te envíe un reposo, un descanso a tu corazón, a tu mente, que tanto piensa, que tanto se preocupa, y que verdaderamente puedas reposar en él. Si tienes un pastor y tú, por medio de esta palabra, tú te has inspirado a una confianza, ve con él, habla, dile cómo te sientes y dile que ponga su mano sobre ti. Tú hoy estás aquí conectado conmigo. Yo voy a levantar mi mano como que estuviera ahí contigo hoy. Y aunque tú no me estás confesando nada, pero yo siento en mi espíritu poner proféticamente
mi mano sobre tu cabeza hoy. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, todo lo que está aconteciendo en tu vida, todo tu cansancio, toda tu frustración, en el nombre de Jesús, sea disuelta, sea removida. Toda carga que tú andes cargando en tu cuello, en tus hombros, en tu espalda, en tu cabeza, en tus lomos, en el nombre de Jesús, sea removida por el poder del Santo Espíritu de Dios y por el poder de la palabra bíblica y escrita, inspirada por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que esa carga quede disuelta, que esa carga quede removida. Que hoy tú te levantes después de esta oración y sientas como que ese bolso que andabas cargando, como esa gran carga en tus hombros, se está levantando. Mira, se está levantando, se está removiendo. Tú hoy vas a quedar liviano. Tú hoy vas a quedar liviana. Tú ya no vas a tener esa carga en tus hombros, ni en tu cuerpo, ni en tu corazón. En el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu palabra, que esas cargas queden deshechas. Tu palabra lo dice, Señor, venir a mí todos los que están cansados, cargados, que yo los haré descansar. Hoy, papá, en el nombre de Jesús, remueve esas cargas de cada uno de tus hijos, de cada uno de tus discípulos, de cada una de tus siervas, de cada uno de los líderes, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, y que el ángel nos toque para levantarnos a comer tu palabra, levantarnos a comer el alimento espiritual que tú tienes para nosotros continuamente en cada casa de Dios, en cada congregación, en cada asamblea donde nosotros nos congregamos, porque ese es el lugar del alimento. Ese es el lugar donde nosotros recibimos la fuerza. Y gracias a Dios por los ministerios como este. Gracias a Dios por las transmisiones que hacemos. Gracias a Dios, Señor, porque transmitimos en vivo para que otros puedan recibir también bendición. Gracias, papá, por haber usado este momento, porque tu palabra nos lava, porque tu palabra nos enjuaga. Señor, perdónanos si en algo te hemos fallado. Señor, perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, todo lo que te ha ofendido. Señor, aún nuestros pensamientos, si en algo te hemos fallado, Señor, perdónanos. Si en algo hemos pecado, Señor, perdónanos. Señor, hoy queremos terminar esta noche de discipulado, libres de pecado y de cargas. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo te lo pido todo, papá. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, tu honra y para que tu pueblo, tus discípulos, esos líderes llamados por ti, Señor, reciban fuerzas y hagan tu obra. Y al ver las cosas, en vez de ver a tu pueblo, levanten sus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá su socorro? Su socorro vendrá del Señor. Así dice tu palabra, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amada, que esta palabra te haya renovado, te haya devuelto fuerzas. Y si quieres hablar con tu pastor, habla con él. Si quieres tú tener ese momento de solamente decirle lo que tú le tienes que decir, obviamente que no vas a tomar una hora ni media hora, algo, tú ya debes de saber lo que tú quieres decirle, ¿verdad? ¿Qué mejor que cuando estamos frustrados y cansados podamos descargar eso? Y yo sé que lo que estamos conectados, yo sé que recibimos algo, yo lo sé, recibimos algo. Pero para aquellos que no están conectados, aquellos que no se pudieron conectar, aquellas familias, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos discípulos, aquellos líderes que no están conectados, es necesario que ellos sepan, es necesario que esta palabra le llegue a sus corazones. Es necesario que tú transmita esto, lo transmita y lo uses.
en esta preciosa noche. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Mis muy amados, nos veremos en nuestra próxima enseñanza, en la segunda parte de este precioso mensaje, esta preciosa enseñanza que Dios me ha regalado para ti, para tu vida. No te olvides, Maranata, Cristo viene pronto y debemos de prepararnos todos. En el nombre de Jesucristo, te amo en el amor perfecto de Cristo Jesús. Amén.